Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a concluir este tema que habíamos estado viendo de preparación y recuperación en cirugía torácica. Habíamos quedado aquí en la fase preoperatoria y habíamos indicado que el paciente que va a ser operado es importante que comprenda y participe y considere todas las técnicas de fisioterapia que se le va a hacer, pero sobre todo que conozca para que él, llegado el momento, colabore con la terapia. Y habíamos considerado factores de riesgo como consumo de tabaco y la edad, dentro de otros. Y también habíamos dicho que sería ideal que sea 12 a 15 días antes la terapia respiratoria, con colaboración con la familia y el paciente, y sobre todo informar sin causar alarma de todo lo que se le tiene que hacer al paciente. Bueno, habíamos quedado en que en la fase preoperatoria involucran todos estos aspectos. Concienciación ventilatoria, que es muy importante, ya lo habíamos visto en algún momento, en algún tema, de cómo tiene que respirar el paciente, de qué forma, especialmente haciéndolo mirar frente al espejo, para que él tome conciencia de su ventilación y modifique algún defecto ventilatorio que pueda tener o la utilización de músculos accesorios. En esta parte es muy importante ver que si lo están operando al paciente y es un problema respiratorio por el que está así, seguramente esta parte no se la podrá resolver porque no hay la posibilidad antes de la cirugía. Seguramente en la cirugía se implicará la corrección de algún defecto ventilatorio que pueda tener. Pero si no es así y solamente el tipo de respiración o la manera de respirar simplemente es por costumbre del paciente, seguramente se podrá volver a la normalidad en ese paciente. La ventilación dirigida con frecuencias ventilatorias lentas y profundas son muy importantes, porque de esa manera el paciente va a tomar primero conciencia de su ventilación y después conciencia del movimiento torácico y de las capacidades y volúmenes pulmonares que él puede introducir. Es muy importante conseguir mayor amplitud diafragmática. Acá no solamente en el aspecto inspiratorio, sobre todo en el momento expiratorio. Una vez más, recordarles que vamos a conseguir una mayor contracción diafragmática siempre y cuando consigamos una mayor relajación diafragmática. Si nosotros conseguimos una mayor amplitud del diafragma en el momento expiratorio con la capacidad total de relajación, seguramente vamos a conseguir una mejor contracción. Al conseguir una mejor amplitud diafragmática, estamos hablando de relajación del diafragma y de ascenso de este, estamos hablando de que este diafragma va a tener la posibilidad de contraerse mucho más y de mejorar las capacidades y volúmenes pulmonares a través de la contracción diafragmática. Entonces es muy importante esto, conseguir hasta donde se pueda este tipo de amplitud diafragmática, siempre y cuando el motivo de la cirugía no nos perjudique. Si el motivo de la cirugía es por algo de esto, entonces seguramente nos veremos una vez más limitados en esto. Pero si no, simplemente es un trabajo y podemos conseguir hasta en un 100% antes de la cirugía y ya tener esta ventaja. La tonificación de abdominales es sumamente importante. Sé que en 15 días o en 12 días no se va a poder modificar grandemente la capacidad de contracción abdominal en lo que respecta a los músculos, pero sí en la contracción en el momento expiratorio. Esto es muy importante porque seguramente el paciente en el momento de la expulsión de secreciones va a tener que tener integridad de los músculos abdominales para poder toser. Caso contrario se le va a dificultar muchísimo más. También enseñar los cambios de decúbito. Nosotros ya vamos a tener presente qué tipo de cirugía les van a hacer, qué van a operar, dónde se va a dificultar los movimientos y de qué manera el paciente puede cambiar de decúbito sin que le produzca grandes dolores o algún mal movimiento, le produzca algún riesgo tanto en la parte respiratoria como quirúrgica. Entonces estos cambios de decúbito para que el paciente haga solito son muy importantes.
Una vez aprendido estos cambios de decúbito del paciente, seguramente les favorecerá porque no va a permanecer en una sola posición antálgica, va a empezar a cambiar de decúbito y la posibilidad de que se acumulen secreciones ya es mínima. Ejercicios de miembros superiores es muy importante porque los miembros superiores suelen quedarse quietos por el miedo al dolor sobre todas las cosas o en su movimiento muy restringido. Una vez que se trabaje todos estos ejercicios de miembros superiores, el paciente los va a conocer, los va a aprender y en el momento del posoperatorio va a ser mucho más fácil trabajar aquello. La adaptación a terapia instrumental, si se considera su uso. Si es que algún momento van a considerar el uso de algún instrumento para la ventilación, entonces necesariamente tendrá que adaptarse al paciente a la utilización de estos instrumentos. Sé que en las clases dentro del PGC no estaba la terapia instrumental que suelo llevar en otros semestres, pero hay varios equipos de ejercicios respiratorios. Entonces, si uno de esos equipos se va a utilizar en este paciente, el paciente tiene que aprender a utilizar antes de la cirugía y no en el momento quirúrgico o postquirúrgico, porque muchas veces es muy incómodo para el paciente una insuflación pulmonar a través de un IPPB, por ejemplo. Entonces, el paciente habrá tenido que aprender antes y a sentir ese instrumento de cómo más o menos viene. Entonces, una vez que aprenda el paciente a qué es lo que pasa con el instrumental, en el posoperatorio será mucho más fácil que lo acepte también. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la fase posoperatoria. ¿Sí? Y vamos a dividirla en inmediata. La principal lucha es contra la disminución del volumen pulmonar, la disminución de la complianza pulmonar y de la pared torácica contra alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Es muy importante porque cualquier cirugía torácica va a involucrar una disminución del volumen pulmonar. Pero no solamente eso, sino también va a involucrar una disminución de la complianza pulmonar, de la capacidad de extenderse y de relajarse y de vaciarse a nivel pulmonar. Y esto involucra necesariamente a la pared torácica. Entonces, todo este conjunto de cosas va a alterar la relación ventilación-perfusión, que quiere decir que a nivel alveolo capilar va a estar también restringida la ventilación-perfusión. Por lo tanto, la lucha inmediata es contrarrestar aquello a través de ejercicios respiratorios, que puede ser ventilación dirigida, inspiraciones máximas sostenidas. Ya verán ustedes qué tipo de ejercicios respiratorios podrían mejorar esto, especialmente en la capacidad de complianza pulmonar y de aumentar los diámetros de la pared torácica a través de inspiraciones profundas quizás o a través de inspiraciones sucesivas. Es muy importante porque mejorando la capacidad de expansión pulmonar, mejorando la compliance pulmonar, vamos a mejorar indirectamente la ventilación-perfusión, que es la ventilación alveolo-capilar. ¿Sí? ¿Cómo debemos hacer? Contactos de corta duración, pero muy repetidos, por ejemplo, cada hora, si las circunstancias lo permiten. En este caso es muy importante, ahora es difícil porque estamos hablando posiblemente de un posoperado en unidad de cuidados intensivos, o en el mejor de los casos un posoperado en sala. Entonces, trabajar con él en cuidados intensivos cada hora quizás es mucho más fácil si es que hay un terapeuta intensivista permanentemente con él. Estamos hablando de 24 horas, entonces va a trabajar con él muy poquito, estamos hablando entre 5, 10, exagerando 15 minutos con cada paciente, muy poquito tiempo, pero cada hora. Entonces, lo cual va a permitir que la complianza pulmonar vaya mejorando día a día y no haya una disminución de esta y especialmente de la movilidad torácica. Entonces, estos ejercicios repetidos cada hora van a beneficiar. Bueno, es muy complicado, obviamente, si es que el paciente no puede acceder a esto. Se tendrá que acomodar a la medida de las circunstancias. Muy bien. También dentro de esta fase posoperatoria, especialmente durante la intubación, la voz del fisioterapeuta incitará al paciente a participar activamente de la respiración.
Muchas veces el paciente intubado está sedado. Si está sedado, obviamente no va a atender la voz del fisioterapeuta. Pero una parte de estos pacientes posoperado tienen conciencia, o sea que pueden escucharlos. Entonces, a través de la voz del fisioterapeuta, incitar también a que el paciente participe activamente de la misma ventilación mecánica. Tendrán que ver los tiempos tanto de despliegue del equipo de la ventilación mecánica en oxigenación como en las curvas de descenso del equipo. Entonces, una vez que cicle el equipo, ustedes insistirán en la participación activa del paciente en el momento inspiratorio, una vez más, siempre y cuando el paciente esté consciente. Si no está consciente el paciente, ustedes tendrán que hacer solos el trabajo e incentivar a través de presiones diafragmáticas la activación y la participación propia del paciente en el acto ventilatorio. Si no es así, este trabajo post extubación será mucho más complicado. A las 48 horas vigilar la posición semisentada y luchar contra actitudes antálgicas. Lo que venimos repitiendo desde un principio, estas actitudes antálgicas es las que se debe evitar permanentemente, que aparecen casi de inmediato, como verán ustedes. Que hombros y caderas estén simétricamente equilibrados, que quiere decir que no haya un desnivel, especialmente en posiciones antálgicas. Columna cervical y dorsal en el eje medio, que es muy importante que se mantenga ahí, y practicar en algún caso masajes relajantes tomando en cuenta la situación particular de cada paciente. Es muy importante estos masajes porque se van a presentar espasmos musculares, contracturas musculares, posiciones estas mismas antálgicas que si bien van a evitar el dolor quirúrgico propio de la cirugía, pero pueden involucrar algún otro tipo de problemas musculares. Estos problemas musculares a la larga nuevamente van a repercutir en el acto ventilatorio cuando se necesite que el paciente respire normalmente. Entonces, cada uno de estos acápites que ustedes ven acá son muy importantes, especialmente en el posoperatorio. Sigamos con la fase posoperatoria inmediata. Teniendo en cuenta la gravedad de la evocación de secreciones a través de la tos y expectoración dirigida, es muy importante esto porque ya sabemos que una de las complicaciones muy importantes de las cirugías torácicas son la cantidad de secreciones que se pueden acumular por diversos motivos. Vamos a retroceder un poquito desde la compliancia pulmonar restringida, desde la capacidad ventilatoria restringida, desde la disminución de la compliancia pulmonar, desde que la caja torácica no se mueve normalmente, tanto por la mecánica ventilatoria como la propia fase posoperatoria del paciente, el acto quirúrgico en sí. Entonces, esto es muy importante, la evacuación de las secreciones, no necesariamente si están o no en gran cantidad. Hay que evitar por todos los medios que se acumule secreciones en el paciente. La hidratación y humidificación de las mascarillas de oxígeno por aerosol son también una medida que se puede tomar. Son pacientes que fácilmente presentan gran cantidad de secreciones y resequedad en toda su vía respiratoria. Los cambios de posición deberán ser cada 2 o 3 horas. Esto si es que el terapeuta está presente todo este tiempo con el paciente, él será el responsable de realizar esto. Caso contrario, se tendrá que dejar indicación en enfermería para que permanentemente se lo cambie de posición al paciente, no dejarlo más de 3 horas al paciente en una sola posición. Si no se hace estos cambios de posición en los pacientes postquirúrgicos, especialmente orotorácicos, con seguridad se van a llenar de secreciones. O sea, no va a haber la alternativa. Si no hay estos cambios de posición, en la posición en que se quede el pulmón, que esté en contacto con la camilla especialmente, va a ser el que más va a sufrir, va a colapsar un poco e inmediatamente va a empezar a llenarse de secreciones. Esas secreciones que a la larga van a ser de muy difícil manejo. Entonces, muy importante estos cambios de posiciones. Inspiraciones profundas aisladas cada 10 minutos, que si el paciente está consciente se le tendrá que enseñar, porque por supuesto el terapeuta no va a estar 24 horas pegado al paciente, el paciente tendrá que empezar a manejar estos tiempos. Ahora, estos tiempos pueden ser modificados, no necesariamente, esta es una idea nada más que se les da,
pero pueden ser modificados a 15, 20, 30 minutos de acuerdo a las necesidades que el terapeuta vaya viendo y sea mejor para el paciente. En cuanto se pueda y según criterio, ventilación dirigida durante 5 minutos cada cuarto de hora, progresando hasta 4 sesiones de 30 minutos al día. Una vez más, esta es una idea, nada más un criterio que se les puede dar, la cual puede ser manejada permanentemente de acuerdo a las necesidades propias de cada paciente. Ahora, si se pudiera cumplir esto y ir haciendo de acuerdo a las condiciones del paciente, ideal, pero también obviamente modificable. El primer y segundo día se le pide al paciente respiraciones diafragmáticas abdominales, es muy importante, y esto se va a tornar mucho más fácil si es que se ha hecho el trabajo preoperatorio. Si se ha hecho el trabajo preoperatorio, esto es muy fácil. Si todo esto se va cumpliendo a cabalidad y no hay ningún tipo de complicaciones, hacia el sexto y el 10º día, el paciente puede pedalear en cicloergómetro dentro de unidad de cuidados intensivos. Son unos cicloergómetros que se puede llevar, muy facilito, con un swing training bajo, hasta un 30% de antes de la intervención. ¿Qué quiere decir? Que nosotros habemos trabajado respecto a fisiología del ejercicio en el swing training bajo en un 30%, que ya en el preoperatorio ya podíamos haber trabajado. Si no es así, si no se ha trabajado en la fase preoperatoria y no tenemos un parámetro de un 30% de un strength training, podemos trabajar entre 10-15% más o menos. Pero si no, podemos empezar a trabajar ya hasta un 30% antes de la intervención. ¿Qué quiere decir? Si nosotros alcanzábamos un 80-100% de un trabajo en cicloergómetro, podemos trabajar hasta un 30% y si no, algo menos para ir gradualmente subiendo posteriormente, de acuerdo también a la respuesta del paciente. Estamos hablando más o menos en el sexto día. Mientras tanto, todo el trabajo que ustedes pueden ver es netamente respiratorio, netamente de trabajo para capacidades y volúmenes pulmonares, función diafragmática, ventilación dirigida, evitar la cantidad de secreciones que se puedan acumular y expansión torácica. Posteriormente ya se va haciendo ejercicios más activos con el paciente para que pueda mejorar la tolerancia al ejercicio. En la fase postoperatoria tardía se empieza cuando el paciente vuelve a su domicilio. Esto es muy importante. El paciente que ha sido sometido a cirugía puede que aquí se quede todo, que se quede acá y ya no se haga absolutamente nada y el paciente vuelva a domicilio y ahí se terminó todo. Si el seguimiento en domicilio puede continuar, es ideal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se continúa con el drenaje bronquial porque sigue el riesgo de acumulación de secreciones, la ventilación dirigida, entrenamiento muscular, aplicando tests de evaluación obviamente. Primero veremos cómo podemos hacer, de qué forma, la tolerancia del paciente a cada uno de los ejercicios y de acuerdo a eso se puede trabajar. En las neumonectomías, luchar inevitablemente con dos cosas importantes: encharcamiento bronquial y adaptación del paciente a su nueva situación. Es muy importante esto porque el paciente no tiene parte del pulmón, entonces muchas veces el paciente tiene que empezar a pelear con esa nueva situación de ventilación porque de un inicio va a estar restringida. Si este trabajo se lo puede hacer en domicilio postoperado, es ideal. Todo depende del terapeuta y obviamente de la familia el poder trabajar esta fase tardía postoperatorio, porque muchos pacientes, vuelvo a repetir, salen de la clínica o salen del hospital directo a su casa y se olviden completamente la terapia. Dependerá del terapeuta recomendar de que se continúe la terapia domiciliaria y hacer todo este trabajo para que no haya algún tipo de complicación tardía o algún tipo de recidivas dentro de la postcirugía. En las neumotomías también luchar, lo que habíamos dicho, con encharcamiento bronquial y adaptación del paciente a su nueva situación. ¿A través de qué? ¿Qué se va a realizar? Ventilación dirigida, tos y expectoración dirigidas hasta que el paciente recupere su reflejo de la tos espontánea, pero sobre todo no debe acostarse al operado bajo ningún motivo sobre el lado sano, al menos un mes. Esta parte es sumamente importante. ¿Por qué? Porque
¿Qué pulmón va a mantener al paciente en sus capacidades y volúmenes casi fisiológicos normales? Es precisamente el pulmón sano. Un mes el paciente no deberá recostarse sobre el pulmón sano, siempre sobre el pulmón operado o sobre la zona operada. ¿Por qué? Porque ese pulmón que está libre de toda cirugía, que está entre comillas completamente normal, es el que va a mantener las capacidades y volúmenes fisiológicos normales de ventilación del paciente. Si ustedes lo pusieran de ese lado, que el paciente va a querer siempre echarse o recostarse sobre ese lado sano por miedo al dolor y por precaución sobre el otro lado, ustedes tienen que evitar por sobre todas las cosas que se recueste sobre ese lado. Ese pulmón tiene que estar completamente libre y servir como trabajo fisiológico de respiratorio normal para mantener las capacidades y volúmenes pulmonares normales en el paciente. Entonces es muy importante esta última parte que menciono. El paciente por lo menos un mes no tiene que recostarse sobre ese lado sano, ¿sí? A no ser que por exigencia o por alguna fatalidad necesite hacerlo, pero si no, entonces es preferible evitar completamente esa posición. Después, todos los ejercicios que ustedes puedan involucrar dentro de la fase postoperatoria tardía a través de movilización de miembros inferiores, movilización activa de miembros superiores, inferiores, ejercicios, bandas sin fin, etcétera. Cualquier ejercicio que ustedes puedan imaginar para que mejore la tolerancia al ejercicio del paciente es ideal, hasta la fase completa que va a ser dada de alta en el paciente, ¿sí? Muy bien, con esto hemos concluido todo esto de la preparación y recuperación en cirugía torácica del paciente y también hemos concluido todo el PGC, ¿sí? Hemos concluido, si ustedes revisan el PGC, hemos concluido todo. La parte práctica de esto, una vez más les decía cuando estábamos reunidos, va a ser muy complicada, esperemos que algún momento se pueda dar, toda esta parte es penoso de que no hayamos podido hacer, pero de alguna manera, algún momento podremos salvar aquello con cada uno de los estudiantes que esté dispuesto a hacerlo. Queda esa parte pendiente, queda esa parte vacía, que obviamente no es responsabilidad de nadie, son momentos coyunturales que se está viviendo, entonces no nos queda otra cosa que tratar de subsanar posteriormente aquello. De todas maneras, a partir de ahora, esta es la última clase que mando así, porque hemos concluido todo el PGC, y las próximas clases van a ser simplemente a través de resolución de casos, que voy a enviar casos para que se resuelvan, o nos vamos a reunir para que resolvamos algún caso permanentemente, ¿sí? Una vez más, queda abierta la posibilidad de que ustedes hagan cualquier consulta, especialmente antes del examen final, porque en el examen final entra absolutamente todo desde el principio de avance de materia, entonces es importante que ustedes pregunten algo que no hayan entendido durante todo el semestre, que es prácticamente todo el semestre, o algo que quieran que se vuelva a repetir para no quede ninguna duda absolutamente, ¿ya? Bueno, un abrazo para todos ustedes.